Biblias en el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14 de las Sagradas Escrituras. Sí, hermanos, capítulo 13 y 14. No lo vamos a leer, simplemente les voy a hacer hincapié en lo que pasó aquí y que repercutió en el pueblo de Israel de una manera tremenda y trajo consecuencias trágicas para ellos. Antes te voy a pedir en el nombre del Señor que inclines tu rostro y le digas: Señor, te pido, Dios mío, que tu palabra sea significativa para mí, que me haga reflexionar, que me haga entender qué es lo que tú me quieres enseñar en este día, y que sea, Señor, que tenga sentido para mí el resto de mi vida, y que no lo tome a la ligera, sino que sea, Dios mío, un mensaje que quede esculpido en la tabla de mi corazón y la lleve por obra, para que tú, oh Dios, me bendigas. Dilo: para que tú, oh Dios, me bendigas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren tener éxito en esta vida obedeciendo a Cristo Jesús, obedeciendo su palabra? Gracias, Señor. Amén y amén. El tema se titula Venciendo el temor. Y dice la palabra del Señor en Números capítulo 13 que habló Jehová a Moisés diciendo: envía hombres que vayan a reconocer, que vayan a investigar la tierra que yo estoy a punto de entregarles en sus manos. Y selecciona a un príncipe de cada una de las tribus de Israel. Y ahí menciona cada uno de los nombres de cada uno de los príncipes de cada una de las tribus de Israel. 12 tribus, 12 príncipes que lideraban y que estaban a la cabeza de cada una de las tribus de Israel, para que vayan a explorar las tierras y los territorios y vean cuál es la fortaleza, la fuerza de cada uno de los pueblos. Y fueron muy animosos y fueron muy entusiasmados. Y dice allí que se maravillaron de los frutos y de la abundancia de pan que había en esas tierras, no de balde. Dice la Escritura que en esos tiempos dice que era la tierra que fluía leche y miel, haciendo entender que había alimento en abundancia. Y dice que se maravillaron de los frutos, y dice que cortaron un fruto, ¿cómo se llama? Unos racimos enormes de uvas. Y dice que la trajeron cargando con 2 hombres, porque uno solo no la podía aguantar. Pero no vinieron gozosos, porque hubieran visto todas esas cosas, sino más bien vinieron o llegaron a Moisés desanimados, porque encontraron que en esas tierras habían gigantes.
y sus ciudades de manera inexplicable. De manera inexplicable, fortalezas inexpugnables, pueblos muy bien armados, con ejércitos muy bien constituidos, y lejos de que ellos vinieran alegres y contentos porque sabían que Dios les iba a entregar esos territorios y a esos pueblos en sus manos, llegaron a pelear con Moisés diciéndole: hemos visto gigantes, y dice, y nosotros nos vemos como langostas delante de ellos. Pueblos muy bien armados, fortalezas impenetrables. ¿Cómo enfrentaremos a esos ejércitos y a esos gigantes? ¿Cómo podremos penetrar en esas ciudades? Y se les había olvidado los grandes prodigios y milagros de cómo Dios con mano fuerte los había sacado de la esclavitud de Egipto, y cómo delante de sus ojos abrió el mar muerto para que pudiesen atravesar, y cómo después de haber atravesado ellos, hermanos, delante de los ojos de ellos, vieron ellos también cómo Dios cerró el mar y todo el ejército de Faraón pereció anegados en agua. Y ahí perecieron y jamás volvieron a ver a los egipcios persiguiéndolos. Cómo Dios, hermanos, les mostró su misericordia, su bondad, su poder. Y cuando iban a enfrentar a esos ejércitos, se les había olvidado que Dios estaba con ellos. ¿Cuántas veces a ti, cuando enfrentas un problema y dificultad, se te olvida de las grandes proezas y maravillas que Dios ha hecho en tu vida, y el diablo te engaña diciendo: ¿cómo le vas a hacer? Porque lo primero que viene a tu mente, y el diablo bombardea tu mente y siembra duda en tu corazón diciendo: mira, ¿en dónde está tu Dios? ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu fortaleza? ¿En dónde está tu fe? Y lo primero que viene a ellos es la incertidumbre y la incredulidad. Porque Dios no los había sacado de la esclavitud de Egipto para mantenerlos en el desierto dando vueltas de aquí para allá, sino que inmediatamente los iba a introducir en el territorio que Dios le había prometido a sus ancestros. Que Dios le había prometido a sus padres: todas estas tierras y territorios te daré, porque a mí me place entregártelas. Pero así, hermanos, como muchas veces hemos visto la bondad y la misericordia de Dios, es más fácil que todo eso sea eclipsado por la duda, la incertidumbre de qué cosa va a ser de mí o qué va a ser de mi familia el día de mañana. Y se te ha olvidado que Dios te ha guardado durante todos estos años. El temor de Israel al enfrentar la adversidad creó en ellos desconfianza. Y solo Josué y Caleb creyeron a Dios.
12 varones fueron a explorar esas tierras. 10 vinieron desanimados y solamente 2 dijeron: podemos, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos en este momento pueden decirle: Señor, porque tú nos has sido refugio de generación en generación? No importa las adversidades que tenga que enfrentar, pero yo sé que tú siempre estarás conmigo. Dios se enojó con el pueblo de Israel, hermanos, porque se levantó una turba. Imagínense, no eran cientos ni miles, sino eran, hermanos, ya una gran cantidad, quizá millones de personas, familias constituidas, que, hermanos, se habían multiplicado durante 400 años en Egipto. Y Moisés y Josué iban liderando, pero toda la carga recaía sobre sobre Moisés y sobre Aarón. Y Josué era el discípulo de Moisés. Moisés y Aarón eran los que cargaban con todo el peso de esa responsabilidad. Y dice la Biblia que los quisieron apedrear. Y ellos rasgaron sus vestidos y clamaron a Dios y dijeron: Señor, mira a este pueblo. Y entonces Dios habla a Moisés y les dice: habla al pueblo de Israel y diles que por su incredulidad y por su falta de confianza y por todas esas situaciones de rebeldía, y porque se han rebelado en contra de mí, yo no los introduciré ahora en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, sino que vagarán en el desierto durante 40 años, para que todos esos incrédulos que no creyeron en mí y de todas las cosas que he hecho, se les ha olvidado todo lo que he hecho por ellos, todos esos morirán en el desierto y no entrarán en la tierra de Canaán. Pero Josué y Caleb, a ellos, por haber confiado en mí, les he prometido que ellos sí verán la tierra prometida y la conquistarán. Yo no sé si esta narración te da una enseñanza a ti para entender lo que Dios quiere decirte en esta hora. Yo no sé cuántos años tenía Josué y Caleb, pero podríamos decir que eran jóvenes. Pero muchos de los que tenían 30, 40 años, cuando estaban a punto de ser introducidos en la tierra de Israel, 40 años vivieron vagando en el desierto y perecieron y no entraron y no miraron la tierra prometida. Pero Josué y Caleb, después de 40 años, estaban listos para entrar, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto situaciones difíciles en nuestra vida, adversidades, y se nos olvida lo que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros en el reino de los cielos? Pero todas las situaciones difíciles por las que pasas y enfrentas en tu vida cotidiana, año con año, y que Dios te permite estar aquí y darle gracias a Él, muchas veces estás enojado con Él, o se te olvida las grandes proezas y maravillas que Dios ha hecho en tu vida, y dices: ¿será que tenga sentido o valga la pena seguir en este camino? La pregunta que yo les hago hoy es:
¿Realmente vale la pena seguir a Dios, hermanos? Amén. ¿Realmente hubieses tú podido por tus propios esfuerzos lograr lo que has logrado? Yo creo, hermanos, que si estamos aquí es por la misericordia de Él, y que no hemos sido abandonados ni un solo instante, sino que Él ha permanecido fiel a su palabra y a sus promesas. El miedo de enfrentar a los gigantes y las ciudades amuralladas creó en ellos temor. Incredulidad, rebeldía en contra de Dios y en contra de Moisés, al punto de querer apedrearlos. Las consecuencias que trajo todo esto fue quedarse en el desierto por 40 años, cuando Dios estaba dispuesto a introducirlos lo más pronto posible y entregarles esas tierras. Todos los rebeldes murieron en el desierto, pero se levantó una nueva generación en la cual Josué y Caleb, liderando a ese pueblo. Si ustedes leen el capítulo 13 y el capítulo 14 de este libro de Números, se van a dar cuenta que, hermanos, Moisés muere de 120 años. Y Dios le dice: súbete al monte Nebo, para que contemples desde allí todas las tierras que yo le he de entregar al pueblo de Israel, hasta donde alcance ver tus ojos, y más allá será el territorio del pueblo de Israel, porque yo lo he determinado. Pero tú no entrarás en la tierra de Canaán, sino que morirás, y el que continuará en la labor será Josué. No era una labor fácil, era una labor titánica, pero no imposible, porque Dios había hablado a Moisés diciéndole: Josué continuará con la tarea. Y le hablarás al pueblo de Israel diciéndoles que Josué tomará el liderazgo, para que él, juntamente con la mano fuerte de Dios, introduciría al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. ¿Cuántos años tenía Caleb después de 40 años en el desierto? No lo sabemos exactamente, pero ya no era un jovencito como al principio, y sin embargo se mantuvo firme, aprendiendo de todo lo que Moisés le había estado enseñando. Y créanme que aprendió muy bien. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos aprendido durante todos estos años, hermanos, a depender de Dios. Amén. Amén. Pese a toda circunstancia, pese a todo problema, pese a toda dificultad. Amén. Gloria a Dios. Que ha sido un año difícil, no lo podemos negar. Pero Dios te ha abandonado. No. ¿Te ha dejado sin el alimento cotidiano de cada día? De ninguna manera. Si nosotros leemos, hermano, los 5 libros de la Torá, nos daremos cuenta de todas y cada una de las problemáticas que Moisés enfrentó juntamente con Aarón, su hermano. Pero Josué todo el tiempo estuvo ahí aprendiendo a depender de Dios.
De tal manera que cuando él asume el liderazgo, hermanos, fíjense bien lo que dice en el capítulo 14 de Números, en el primer versículo, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, porque ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón, Josué, Caleb escuchaban todas estas murmuraciones, y Dios escuchando desde arriba. Fíjense que muchas veces nosotros, al igual que el pueblo de Israel, cuando enfrentamos dificultades, muchas veces decimos: mejor me sería regresar de donde vine, porque ahí me iba mejor. ¿Qué cosa era lo que murmuraba el pueblo de Israel constantemente? Era que recordaban que comían carne todos los días, puerros, ajos, cebollas, y así lo menciona la Biblia. Le dice que disfrutaban y se hartaban todos los días, pero se les olvidaba que eran látigos todos los días y opresión de una manera terrible y espantosa de parte del faraón hacia ellos. Dice la Biblia que los oprimían de tal manera hasta agobiarlos. Y se les había olvidado. ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado cuánto el diablo nos arrastró en el pasado y cómo te hizo como un trapo de inmundicia? Y todo eso lo olvidas cuando estás en este camino y te encuentras en dificultades, en vez de que le digas a Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, aleluya. Porque apartados de Él, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada. Pero cuando Él va con nosotros, así como Moisés le dijo a Dios: Señor, no nos saques de aquí, cuando estaban en el al pie del monte Sinaí, hermanos, le dijo: no nos muevas de aquí si tu presencia no va con nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en este tiempo le podemos decir a Dios: Señor, no seguiremos adelante si tú no vas con nosotros? ¿Cuántas veces has orado y le has dicho: Señor, no te apartes de nosotros, ni tu presencia se vaya de nuestras vidas? Yo te invito a que leas estas porciones de la Biblia y te des cuenta de cómo Dios habló a Moisés diciéndoles: mira, hazles un cántico, escríbelo, lo que yo te voy a decir, porque este pueblo que va a ser introducido ya no por ti sino por Josué, al poco tiempo se olvidarán de mí y se irán en pos de dioses ajenos y me provocarán a ira. Y yo los trataré duramente, porque se apartaron de mi camino y me olvidaron yendo en pos de dioses ajenos. Lee el capítulo 13 y el capítulo 14 de Números y te vas a dar cuenta cómo Dios habla a este pueblo, hermanos. Era un pueblo empecinado, era un pueblo engreído, era un pueblo rebelde, y sin embargo Dios todo el tiempo tenía misericordia de ellos. La comparación es cómo hemos sido nosotros, hermanos. No importa los problemas y dificultades por los que estés pasando ahora.
No importa que veas problemas que tú dices son gigantes, son murallas impenetrables. Pero Dios te ha dejado solo. Dios te ha abandonado. ¿Qué les dijo Dios? Vayan y exploren y vengan y den informes sobre cómo son, porque yo pelearé por vosotros. Pero se nos olvida lo más importante y fijamos nuestra mirada y nuestros sentidos en las cosas que ven nuestros ojos, pero no en las espirituales, porque Dios, hermanos, estaba dispuesto a entregarles a esos pueblos y vencerlos. Si tú te vas al libro de Josué, en el capítulo 1, versículos del 1 al 9, cuando ya Moisés, hermanos, había muerto, Dios le habla a Josué y lo llena de fortaleza y confianza. Y le dice: no temas, porque así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y le dice 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Si hay algo que debe prevalecer en la vida de los cristianos, es el esforzarse y ser valientes, hermanos, porque nuestra entrada en la Canaán celestial, hermanos, está más que a las puertas. Tú cada día enfrentas problemas y dificultades en todas las áreas de tu vida, pero cuando Dios va con nosotros, hermanos, Él nos va abriendo camino y nos abre una brecha en la cual nosotros podemos decir: ha transcurrido un año más y hemos salido adelante. Dios nos ha guardado y lo único que esperamos es que Él nos levante de esta tierra para llevarnos a la ciudad celestial que Él ha prometido. Aleluya. Quiero que vayas al libro de Josué y pongas mucha atención a la palabra de Dios. Josué capítulo 1 dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hay algo muy importante aquí, hermanos, que debemos tomar en cuenta. Y es que muchas veces leemos de corridito, pero no ponemos atención en palabras clave que Dios menciona aquí. Y es que les está hablando en tiempo presente. No les dice que yo les daré, sino dice que yo les doy. Es decir, que Dios lo está dando por hecho. Amén. Amén. Una cosa es que Dios les diga que yo les daré, y otra cosa es que les diga a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bendito sea su santo nombre. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen esa confianza, hermanos, de que la promesa de Dios en nosotros es que Él ya nos las ha otorgado? Amén, amén. A pesar de que todavía no estamos en el cielo, pero tenemos la plena certidumbre de que esa promesa, hermanos, se ha cumplido ya, porque Él lo ha declarado. Amén. Amén, amén. Y también lo podemos aplicar en la vida cotidiana, aquí en la tierra, en el que Él te ha dado ya la victoria. Amén. Pese a todo problema, pese a toda situación, pese a toda circunstancia, dice aquí: a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado.
como si ya hubiese ocurrido, a pesar de que todavía ni cruzaban el río Jordán. ¿Se dan cuenta? Amén. Dios les ha hablado, les está hablando en presente, hermanos, y también les habla en tiempo progresivo, presente progresivo, como algo que todavía no ocurre, pero que ha de ocurrir Amén. lo más pronto posible. Amén. Amén. Dice que yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Miren, quiero hacer énfasis en estas palabras que Dios le declaraba constantemente al pueblo de Israel, y que se las tenían que estar reafirmando constantemente, porque les entraba por un oído y les salía por el otro. Se han hecho investigaciones arqueológicas, y realmente, hermanos, en donde se considera geográficamente que está el monte Sinaí, es un error. Porque han hecho investigaciones arqueológicas y han buscado el monte y han buscado evidencias y no han encontrado absolutamente nada. Pero un arqueólogo aficionado de los Estados Unidos, el hermano Ron Wyatt, hizo las investigaciones y él encontró realmente en el Golfo de Acaba, en el Mar Rojo, el lugar por donde atravesó el pueblo de Israel, guiados por Moisés, guardados por Dios, y llegaron a un gran valle en el que atravesaron el mar y hicieron las investigaciones oceanográficas, y Dios los pasó por un puente en medio del mar, hermanos, cuando Él abrió, porque las investigaciones que hicieron fue que introdujeron submarinos con cámaras que filmaron, y se dieron cuenta que en medio de donde ellos atravesaron encontraron del lado derecho y del lado izquierdo abismo, y Dios, cuando abrió el mar, los hizo pasar por ese lugar, y de este lado había abismo y de este otro lado había abismo, hermanos, y atravesaron el mar y llegaron a la península, más bien al lado donde está ahora lo que se conoce como Arabia Saudita, y encontraron unos pilares. Este hermano encontró los pilares en donde encontraron esas inscripciones, que son unos pilares de piedra esculpida, en donde el rey Salomón las mandó a esculpir, a edificar y plantarlas allí como una evidencia de que el pueblo de Israel había atravesado por ahí. Hicieron las investigaciones y encontraron las ruedas, los ejes de los caballos, de los carros de guerra del faraón, y huesos y casquillos de caballos y huesos de seres humanos. Esto no lo dice la arqueología en el ámbito científico porque no les conviene, pero hay evidencias científicas ya en investigaciones y videos. Entren a la página del hermano Ron Wyatt o a la página en YouTube o con el hermano Michael Root, y este hombre, que es un judío mesiánico, reafirma las investigaciones que hizo Ron Wyatt en la década de los 80s, principio de los 90s. Encontró el monte Sinaí, y lo que dice aquí, le dice que toda la planta de pie que tú pises será tuya. Y ellos tenían eso claro en sus vidas, hermanos. Y hay rocas, piedras, en donde ellos dibujaron la planta del pie, y ahí están grabadas en esas rocas la planta de los pies de los judíos que estuvieron en las faldas del monte Sinaí. El monte Sinaí
Está resguardado, es una zona totalmente resguardada y no dejan que nadie entre, pero en la cima hicieron acercamientos y en la cima de ese monte está calcinado, está carbonizado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el fuego de Dios descendió y dice, y el monte humeaba porque la presencia de Dios estaba allí. Está la roca de Oreb, en la que Moisés la golpeó y la roca, hermanos, brotó agua. Está desgastada por el afluente de corriente de agua. Ahí está, es una roca enorme, es una roca gigantesca. Está el altar quebrado donde cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la cima del monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley de parte de Dios, está el altar allí donde Aarón les construyó el becerro de oro para que lo adoraran y decían: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la esclavitud de Egipto. Y ahí está, hermanos, el becerro de oro que adoraban los egipcios. Ahí están las evidencias. Pero necesitamos nosotros ir un poco más allá de lo que muchas veces nos dicen, porque este hermano Ron Wyatt también descubrió el arca de Noé. La encontró. Esto no sale a la luz porque al mundo contemporáneo no le conviene que las evidencias de la palabra del Señor salgan de manifiesto, hermanos. Pero esto que yo he logrado investigar me alienta y me fortalece pese a toda circunstancia y dificultad, porque yo sé, hermanos, que Dios es real. Amén. Dice su palabra: si vosotros callareis, las piedras hablarán por vosotros. Y las piedras están hablando, hermanos, como una evidencia clara de que Dios hizo esas grandes proezas y maravillas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, fíjense bien. Dice aquí, el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué dice en el versículo 6? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En el versículo 6 dice el primer: esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 vuelve a reafirmar diciendo: solamente esfuérzate, y le dice: y sé muy valiente. Y es que solamente, hermanos, los que somos hijos de Dios tenemos que manifestar valentía. Amén. Amén. Dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hay algo aquí, una determinante, hermanos, una condicionante, y le dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tenía que cumplir ciertos requisitos. Mantente firme en la ley de Dios. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado. ¿Qué cosa era lo que le iba a traer como consecuencia el obedecer la ley de Dios y no salirse ni tantito por la tangente de a la derecha ni la izquierda, hermanos? Para que fuese prosperado en todas las cosas que emprendas. Y eso es algo que se nos olvida constantemente. Tenemos que caminar derechito delante de Dios, hermanos, porque si tantito nos desviamos a la derecha o a la izquierda y nos olvidamos de la ley de Dios, las cosas comienzan a salir mal. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando dice aquí, ay, de vez en cuando te vas a acordar, cuando tengas algún problema. No, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Su palabra. Sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, ni un solo instante de nuestras vidas
las 24 horas del día, los 365 días del año. Esta palabra debe estar vigente en cada uno de nosotros, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá hecho un desastre. Así dice. Y dice, y todo te saldrá bien. En el versículo 9 le dice, por tercera vez, una vez más, mira que te mando que te esfuerces, que seas un cobarde. Acuérdate solamente cuando estés en medio de problemas. No, le dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Por tercera vez, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, aleluya. Dios te ha guardado. Amén. Dios te ha bendecido. Amén, aleluya. Mira, tú puedes decir, me quedé sin trabajo. ¿En dónde estás, Dios? Ten misericordia de mí, porque he clamado a ti y no he recibido una respuesta tuya. Hay personas que están pasando por situaciones aún más críticas. Hay cristianos iraníes, hay cristianos chinos, hay cristianos nepaleses, hay cristianos de la India, hay cristianos, hermanos, en otros países comunistas, y en este momento están siendo perseguidos y están siendo encarcelados, pero ellos confían en su Dios, confían en su Señor, confían en Él pese a toda circunstancia, y no lo niegan, y aún son quemados vivos. Pero ellos no niegan a su Cristo, ellos no niegan a nuestro Señor. Nosotros tenemos la libertad de venir cada domingo a la iglesia y recibir un mensaje de bendición y de esperanza que nos alienta, y salimos de aquí más que llenos del poder de la palabra de Dios para continuar en el camino del Señor. Dios no nos ha dejado. No estamos, hermanos, en condiciones como aquellos hermanos que sufren por la causa de Cristo, y sin embargo muchas veces nos quejamos. No vamos a decir que en situaciones como seres humanos sentimos duda e incredulidad, pero cuando abres la Biblia y te encuentras con estas porciones de la palabra del Señor, hermanos, se dan cuenta que Dios, estas promesas que le dio a estos hombres, también nos las ha declarado a nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. No importa lo que enfrentes, Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos creen esa promesa, hermanos? No importa qué tan dura sea tu situación. Ha habido momentos, hermanos, en que parece que oramos a Dios, pedimos a Él, y Dios guarda silencio. Yo lo he vivido. Yo he pasado por esas situaciones. Y no ha sido de una semana, de un mes, sino han sido de años esperando en Dios. ¿Creen ustedes, hermanos, que si no hubiese sido así, yo estaría predicando este evangelio de Cristo aquí? Y que en el tiempo de Dios Él da la respuesta. En el tiempo que Él determina, Él ha escuchado mi oración. Muchas de mis oraciones y peticiones no han sido respondidas. Quiero que entiendan y que quede claro. Pero otras oraciones que Él me ha contestado.
Amén, amén. Y tengo testimonio. Y delante de Dios lo digo, que Él es fiel. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo he clamado a Dios y Él ha sido bueno con nosotros. Pero también nos ha enseñado, hermanos, en medio de la dificultad, y nos ha dado grandes lecciones. Porque ha habido momentos en que, así como el pueblo de Israel, me he desviado de la palabra hacia la derecha o hacia la izquierda, y me he desenfocado del camino, me he desenfocado de Dios, y me ha ido, como dicen por ahí, como en feria. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo me ha redarguido y he vuelto al camino. Y hermanos, cuando regresé al camino de Dios, el Señor me perdonó y el Señor nos hizo salir adelante pese a toda circunstancia. Ahora recordamos el pasado y solamente decimos: Señor, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú has sido fiel. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué problema hay en tu vida que Dios no pueda hacer por ti? Que Dios no pueda resolver. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos apartará de su amor? Gloria a Dios. La lección que el Señor tiene para nosotros el día de hoy es que seamos valientes. Amén. Que puedas vencer el temor. Que no tengas miedo a lo que tengas que enfrentar el día de mañana. Porque dice la palabra del Señor que cada día viene con cada uno de ellas su propio afán. Pero Dios alimenta a las aves de los cielos y a las bestias del campo, y a las flores del campo las viste con toda su hermosura. Le dice que ni aun Salomón se vistió como una de ellas. Dice: ¿cuánto más no hará el Padre por cada uno de vosotros si le pidieres a Él en mi nombre? Gloria a Dios, aleluya. Y Él responderá y Él escuchará. Y Él satisfará tu necesidad y resolverá tu problema. Bendito sea Dios. ¿Cuántos creen en esas promesas? Yo he creído en Él. Bendito Dios. Y por eso, hermanos, agradezco a Dios por esta oportunidad que Él me da. Siempre por la mañana lo que hago, hermanos, cuando me levanto, y ahí, hermanos, a veces sí, con mucho frío y todo lo que ustedes quieran, ahí hincado en la cama, le digo: Señor, gracias, porque hasta aquí tú nos has guardado. Amén, amén. Hasta aquí tú nos has ayudado. Amén, gloria a Dios. Hasta aquí tú has sustentado nuestras vidas, no tan solo en el aspecto físico, sino también espiritual. Amén. Amén. Si no fuese así, hermanos, yo no estaría aquí predicando esta palabra. No me puedo comparar con Moisés, no me puedo comparar con Josué, porque la multitud que ellos guiaban era de constantes reclamos, de constantes, hermanos, constante rebeldía. Se rebelaban en contra de Moisés, se rebelaban en contra de Dios. Muchas veces estuvieron a punto de ser lapidados, de ser apedreados. Y todo el tiempo le reprochaban diciendo: ay, cómo recordamos cuando estábamos en Egipto y comíamos y bebíamos y nos saciábamos. Pero no le dicen a Dios ni a Moisés. Pero también nos castigaban duramente, porque el diablo solamente te recuerda los buenos momentos que has vivido en el mundo, pero no te hace recordar cómo te arrastró y te llevó a la desgracia, por la cual tenías una vida perdida y en condenación eterna. ¿Cuántos hermanos le pueden agradecer a Dios en esta hora? Señor, gracias.
porque en medio de problemas y dificultades, tú has sido fiel. Amén, gloria a Dios. Y nos has hecho valientes. Recuerda que la palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. El infierno está lleno de cobardes y de gente arrepentida porque dijeron algún día: el infierno no existe y Dios no existe, mucho menos el cielo. Pero un día la muerte les sorprendió y ahora en el infierno están arrepentidos y ahora sí creen en el cielo y creen en Dios, pero ya no hay remedio. El momento es ahora. Y Dios te habla del hoy. Dios te dice: hoy es el día en que yo vengo a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, participaré con él de todas y cada una de mis bendiciones. Amén, amén. ¿Tú le crees a Dios? Amén, gloria a Dios. ¿O le crees al diablo que te bombardea con pensamientos negativos? Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Y cantemos este canto. Este canto no está ahí en las diapositivas, pero ya te lo sabes, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mí compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino solo tú, Jesús? Aleluya. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión?
Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por tu fidelidad, bendito Dios. ¿A quién iremos, Señor? ¿O cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Gracias, Señor, por tu pueblo en este lugar. Gracias por los que están aquí. Gracias por las almas nuevas que están reunidas, Señor. Gracias, Dios bendito, porque tu palabra, Dios mío, yo sé que no volverá vacía, que será como un ejemplo vivo y real en cada uno de nosotros, para testimonio, Señor, a todos los que nos rodean, bendito Salvador, empezando por nuestras familias, bendito Dios. Gracias. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Dios. Aleluya.